¿Sabías que lo último que haces antes de dormir puede determinar cómo enfrentas el día siguiente? Las preocupaciones, las distracciones e incluso las emociones acumuladas pueden llenar nuestra mente al final del día, pero hay un hábito que puede transformar ese caos en paz: leer la Biblia. Salmos 4:8 nos asegura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo nos recuerda que meditar en la palabra de Dios no solo nos ofrece descanso físico, sino también una seguridad espiritual que renueva nuestra alma. Hoy descubriremos cómo la lectura de la Biblia antes de dormir puede llenar tu corazón de calma, alinear tus pensamientos con los de Dios y preparar tu espíritu para un descanso profundo y restaurador. ¿Estás listo para descubrir el impacto eterno que este sencillo hábito puede tener en tu vida? Cuando el día llega a su fin y el mundo parece hundirse en un merecido descanso, nuestras mentes pueden ser una tormenta. Las tareas incompletas, los pensamientos acumulados y las preocupaciones del mañana se entrelazan, creando un caos silencioso que roba nuestra paz. Sin embargo, existe una práctica que no solo calma la tormenta, sino que llena de luz el final del día: leer la Biblia antes de dormir. Este acto sencillo no es solo un hábito, es un refugio, un lugar donde nuestra mente encuentra orden y nuestro corazón encuentra paz. En Salmos 4:8 se nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras tan simples y profundas encapsulan la verdad de que la seguridad que buscamos no se encuentra en nuestras circunstancias, sino en Dios. La lectura de su palabra antes de dormir nos lleva a ese lugar de confianza, un espacio donde su voz calma nuestras ansiedades y nos prepara para un descanso profundo y restaurador. Los días pueden ser agotadores, llenos de desafíos y momentos que drenan nuestras fuerzas. Es fácil llegar a la noche sintiéndonos cargados, con la mente atrapada en una maraña de pensamientos y el alma buscando desesperadamente consuelo. Pero la Biblia nos ofrece algo más que palabras. Es un bálsamo, un recordatorio de que no estamos solos, incluso en las temporadas más difíciles. Al meditar en pasajes como Salmos 23:2-3, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Nuestra alma encuentra ese descanso que ninguna otra fuente puede proporcionar. La paz que viene de la palabra de Dios no es superficial, es transformadora. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al dedicar los últimos momentos del día a leer la Biblia, estamos entregando nuestras preocupaciones al único que puede manejarlas. Cada palabra leída se convierte en un puente hacia la serenidad, reemplazando el ruido del día con la certeza de que Dios está en control. La práctica de meditar en la palabra antes de dormir no es nueva. Es una disciplina que encontramos en las Escrituras, practicada por aquellos que sabían que la paz verdadera solo puede provenir de Dios. En el Salmo 119:148, el salmista dice: mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. Este acto de buscar a Dios en la quietud de la noche no solo calma el alma, sino que también alinea nuestros pensamientos con los de Él, preparando nuestro espíritu para enfrentar un nuevo día con esperanza. El impacto de leer la Biblia antes de dormir va más allá de lo espiritual. También afecta nuestra mente y nuestro cuerpo. Estudios han demostrado que lo que hacemos antes de dormir influye directamente en la calidad de nuestro descanso. Cuando terminamos el día meditando en promesas como Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
estamos entrenando nuestra mente para descansar en la verdad de que Dios tiene cuidado de nosotros. Es un acto que reemplaza el estrés por seguridad, el miedo por confianza y el agotamiento por renovación. Imagina la diferencia entre irte a dormir con pensamientos de ansiedad y hacerlo después de meditar en palabras de vida. Un versículo tan sencillo como Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, puede cambiar completamente el estado de nuestro corazón. Este es el poder de la palabra, transformar la pesadez del día en liviandad y las preocupaciones en una fe inquebrantable. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios obra en la quietud de la noche, usando estos momentos para traer consuelo y dirección. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Al despertar declaró: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Este relato nos muestra que incluso en medio de nuestros momentos de mayor incertidumbre, Dios está presente, listo para hablar a nuestras vidas cuando le damos un lugar en nuestra noche. La noche es un tiempo en el que las voces del mundo se apagan, pero la voz de Dios permanece. En Salmos 42:8 se declara: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Este versículo no solo es un recordatorio de su presencia constante, sino una invitación a buscarlo en esos momentos de calma. Leer su palabra antes de dormir no es solo un acto de devoción, es un encuentro con su misericordia, una oportunidad para ser renovados por su amor. Este hábito también nos permite reflexionar sobre las bendiciones del día y entregar nuestras preocupaciones. En Salmos 55:22 se nos exhorta: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Cada noche, al leer la Biblia, estamos diciendo con nuestras acciones que confiamos en su promesa de sostenernos. Esta confianza no solo cambia cómo enfrentamos la noche, sino también cómo despertamos al día siguiente, con una perspectiva renovada y una fe más fuerte. La práctica de leer la Biblia antes de dormir no es solo una disciplina espiritual, es una forma de alinear nuestra vida con el propósito de Dios. En Josué 1:8 se nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo resalta la importancia de meditar en la palabra, no como una tarea, sino como un camino hacia la prosperidad espiritual y emocional. Cada noche es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para descansar en su fidelidad y para ser transformados por su palabra. Es un recordatorio de que aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, su amor permanece firme. Al leer la Biblia antes de dormir, estamos eligiendo terminar el día en comunión con Él, confiando en que su paz llenará nuestros corazones y su amor nos cubrirá mientras dormimos. ¿Te has preguntado cómo cambiaría tu vida si hicieras de este hábito una prioridad? La respuesta está en su palabra, lista para ser descubierta, lista para llenar tu noche con su luz. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para procesar el mundo que nos rodea, pero también puede convertirse en un campo de batalla cuando no es alimentada correctamente. Lo que dejamos entrar en nuestra mente al final del día no solo afecta nuestros pensamientos nocturnos, sino que moldea la forma en que enfrentamos el mañana. Leer la Biblia antes de dormir no es solo un acto de devoción, es un acto de renovación que alinea nuestros pensamientos con los de Dios, despejando el caos y preparando un terreno fértil para la paz y la claridad. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso no ocurre por accidente, requiere intencionalidad. Cada vez que abrimos la Biblia, especialmente al final del día,
estamos permitiendo que su palabra renueve nuestra mente, reemplace las preocupaciones y temores por su verdad y nos prepare para enfrentar lo que viene con confianza y fe. El final del día puede ser un tiempo en el que nuestras mentes se llenan de inquietudes. ¿Hice lo suficiente hoy? ¿Qué pasará mañana? Este ruido interno puede convertirse en un ciclo que nos roba la paz. Sin embargo, meditar en la palabra de Dios antes de dormir tiene el poder de romper ese ciclo. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no es solo un consuelo, es una estrategia divina para combatir la ansiedad que asalta nuestras mentes. La renovación de la mente comienza con lo que elegimos enfocar. En Filipenses 4:8 se nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Leer la Biblia antes de dormir no solo llena nuestra mente con estas cosas, sino que las sella en nuestro corazón mientras dormimos, permitiendo que la verdad de Dios se arraigue profundamente. En las Escrituras vemos cómo Dios usa la quietud de la noche para hablar y transformar vidas. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escuchó la voz de Dios en la noche. Aunque al principio no la reconoció, finalmente respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Este encuentro no solo marcó el inicio de su ministerio, sino que nos recuerda que la noche puede ser un tiempo de revelación y renovación. Al leer la Biblia antes de dormir, estamos posicionándonos para escuchar su voz, para recibir dirección y para ser transformados por su palabra. La mente, cuando no está alineada con la verdad de Dios, puede ser influenciada por las preocupaciones y los temores que el enemigo intenta sembrar. Pero la Biblia, como espada del Espíritu, tiene el poder de cortar esas mentiras y reemplazarlas con la verdad. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al finalizar el día con la Biblia, permitimos que esta verdad viva y activa moldee nuestra perspectiva, asegurándonos de que nuestros pensamientos estén en sintonía con su voluntad. El descanso no es solo una necesidad física, es un diseño divino. Desde el principio Dios estableció el descanso como una parte esencial de su creación. En Génesis 2:2-3 vemos que después de completar su obra, Dios descansó. Este descanso no fue por agotamiento, sino para mostrar un modelo de renovación y restauración. Leer la Biblia antes de dormir no solo nos prepara para un descanso físico, sino que nos renueva espiritualmente, recordándonos que así como Dios cuidó de su creación, también cuida de nosotros. En los Salmos encontramos un testimonio constante de cómo la meditación en la palabra transforma el corazón y la mente. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al final del día, cuando las sombras de la incertidumbre pueden tratar de envolvernos, la palabra se convierte en esa luz que guía nuestro espíritu hacia la paz y la confianza. Esta lámpara no solo ilumina el camino por delante, sino que también expone las áreas de nuestra mente que necesitan ser renovadas por su verdad. Las palabras que llenan nuestra mente antes de dormir tienen un impacto duradero. Los estudios científicos han demostrado que el cerebro procesa y consolida la información durante el sueño. Esto significa que lo que alimentamos a nuestra mente antes de cerrar los ojos influye directamente en cómo enfrentamos el día siguiente. Cuando elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, estamos permitiendo que esas verdades sean procesadas y arraigadas profundamente en nuestro ser. Esto no solo transforma nuestra perspectiva, sino que nos da las herramientas espirituales necesarias para enfrentar los desafíos con fe y fortaleza. El acto de leer la Biblia antes de dormir
también es un recordatorio de la soberanía de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él tiene el control. Al meditar en esta verdad antes de dormir, podemos descansar sabiendo que no importa cuán incierto sea el futuro, estamos en las manos del Creador. En el relato de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de cómo la meditación y la oración pueden renovar nuestra mente y fortalecer nuestra fe. A pesar de las amenazas y los peligros que enfrentaba, Daniel mantenía un tiempo constante de oración y reflexión en la palabra. En Daniel 6, cuando fue lanzado al foso de los leones, no se llenó de temor, sino que confió en Dios. Este tipo de confianza y claridad mental solo puede venir de una mente renovada y alineada con la verdad de Dios. La Biblia no solo nos renueva, sino que también nos protege. En Efesios 6:17, Pablo describe la palabra de Dios como el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Al leer la Biblia antes de dormir, estamos equipándonos espiritualmente, protegiendo nuestra mente y preparándonos para las batallas que puedan surgir. Es un acto de fe que declara que, incluso mientras dormimos, estamos bajo la cobertura de su verdad y su amor. Cuando elegimos terminar el día con la palabra de Dios, estamos invirtiendo en una paz que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este regalo de paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Él. Al meditar en su palabra antes de dormir, estamos aceptando ese regalo, permitiendo que su paz guarde nuestros corazones y mentes en cada momento. Cada noche es una oportunidad para renovar nuestra mente, para reemplazar los pensamientos de temor y ansiedad con las promesas de Dios. Es un tiempo para recordar que no estamos solos, que su palabra es viva y eficaz y que su amor nos cubre incluso en las horas más oscuras. Al leer la Biblia antes de dormir, estamos sembrando semillas de fe, esperanza y transformación que darán fruto en nuestra vida diaria. ¿Estás dispuesto a permitir que la palabra de Dios renueve tu mente al final de cada día, preparándote para enfrentar el mañana con una perspectiva de fe y confianza? La quietud que llega al final del día es una oportunidad única para conectar con Dios de una manera profunda y transformadora. En ese momento, cuando el ajetreo ha cesado y el ruido del mundo se desvanece, nuestra alma está lista para escuchar y ser escuchada. Leer la Biblia antes de dormir no es simplemente un hábito piadoso, es un acto de conexión divina, una forma de fortalecer nuestra relación con aquel que es la fuente de todo consuelo y dirección. En Salmos 63, 6, 7, David expresa esta verdad de manera conmovedora. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Estas palabras no solo son un testimonio de gratitud, sino una invitación a buscar a Dios al final del día, recordando su fidelidad y descansando en su presencia. Cada vez que abrimos la Biblia antes de dormir, estamos haciendo lo que David hizo, trayendo a nuestra memoria las obras de Dios y permitiendo que su presencia nos envuelva en un abrazo espiritual. La conexión con Dios no se limita a los momentos de oración. Leer su palabra es una forma de escuchar su voz, de conocer su corazón y de ser transformados por su verdad. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este acto de leer la Biblia antes de dormir es una manera de permanecer en Él, de asegurarnos de que nuestra comunión con Dios no se detenga, incluso en el final del día.
Es una oportunidad para ser nutridos por su palabra y fortalecidos por su espíritu. La comunión con Dios es un proceso dinámico. En Hebreos 10:22 se nos invita a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este llamado no es solo para los momentos de gozo, sino para cada noche, cuando llevamos nuestras cargas y preocupaciones delante de Él. Leer la Biblia antes de dormir no solo nos permite presentar nuestras inquietudes, sino también recibir la certeza de que Dios es fiel para cuidarnos, incluso en los momentos más oscuros. En las Escrituras vemos ejemplos de personas que buscaron a Dios en la noche, encontrando en Él no solo respuestas, sino también una relación más profunda. En Génesis 15:5-6, Dios sacó a Abraham afuera durante la noche y le mostró las estrellas diciendo: así será tu descendencia. Este momento no solo fue una revelación de la promesa de Dios, sino también un encuentro que fortaleció la fe de Abraham. Cada vez que leemos la Biblia antes de dormir, estamos entrando en un espacio donde Dios puede hablar directamente a nuestro corazón, recordándonos sus promesas y fortaleciendo nuestra fe en su fidelidad. Leer la Biblia al final del día no es solo un acto individual, es una manera de unirnos al pueblo de Dios a través de los siglos. Desde los salmistas hasta los apóstoles, la práctica de meditar en la palabra y buscar a Dios en la quietud de la noche ha sido una constante. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, oraron y cantaron himnos a Dios en la medianoche. Este acto de adoración y conexión con Dios no solo los fortaleció a ellos, sino que también transformó la atmósfera a su alrededor, llevando a la salvación del carcelero y su familia. Aunque nuestras circunstancias puedan ser diferentes, el principio sigue siendo el mismo. Al buscar a Dios en la noche, no solo somos fortalecidos, sino que nuestras vidas pueden impactar a otros de maneras que no imaginamos. La Biblia también nos muestra que Dios es un Dios que escucha. En Salmos 34:17 se nos dice: claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Esta promesa no se limita al día, es un recordatorio de que incluso en la noche, Dios está atento a nuestras oraciones y dispuesto a responder. Al leer su palabra antes de dormir, no solo estamos hablando con Él, sino que estamos permitiendo que su verdad hable a nuestras circunstancias, trayendo consuelo y dirección. La conexión con Dios a través de su palabra también nos ayuda a ver nuestras vidas desde su perspectiva. En Isaías 55:8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Leer la Biblia antes de dormir es una oportunidad para alinear nuestra mente con la de Dios, permitiendo que su verdad transforme nuestras perspectivas y nos dé la claridad que necesitamos para enfrentar el día siguiente. En Marcos 1:35 se describe cómo Jesús, antes de enfrentar los desafíos de su ministerio, se apartaba a lugares solitarios para orar. Aunque este versículo menciona específicamente la madrugada, el principio aplica al final del día. Apartar un tiempo para estar con el Padre, fortaleciendo nuestra relación con Él y recibiendo. Leer la Biblia antes de dormir no es solo una manera de escuchar su voz, sino de responder a su llamado, reafirmando nuestra disposición a seguirlo donde quiera que Él nos lleve. Este acto de conexión no solo nos prepara para el descanso, sino que también fortalece nuestra relación con Él, dándonos la confianza de que estamos en sus manos. La noche, con su calma y serenidad, es un recordatorio de la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Leer la Biblia antes de dormir nos permite meditar en esta verdad, recordándonos que sin importar lo que hayamos enfrentado durante el día, su misericordia y fidelidad
nos sostendrán mientras descansamos. Cada noche es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra relación con Él y para ser transformados por su palabra. En este tiempo especial, no solo encontramos consuelo y dirección, sino que también experimentamos una conexión profunda con aquel que es la fuente de toda vida. Responderás a su invitación de buscarlo en la quietud de la noche, permitiendo que su palabra fortalezca tu fe y renueve tu espíritu. La noche, envuelta en su silencio característico, tiene una forma única de revelar nuestras vulnerabilidades. Es en esas horas que la mente puede volverse un campo de batalla espiritual, donde las preocupaciones del día, los miedos no resueltos y las sombras del alma parecen ganar fuerza. Sin embargo, la lectura de la Biblia antes de dormir actúa como un escudo protector, una fortaleza que nos resguarda solos. Leerla antes de dormir no solo calma nuestros pensamientos, sino que también eleva nuestro espíritu, cubriendo nuestras vidas con una protección divina que va más allá de lo visible. En este acto sencillo, encontramos un refugio para el alma, un lugar donde la seguridad no proviene de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Desde tiempos antiguos, las noches han sido vistas como un momento vulnerable. En el relato del Éxodo, cuando los israelitas enfrentaron su mayor desafío en la noche, fue la presencia de Dios la que los cubrió. La columna de fuego que iluminó su camino no solo les dio dirección, sino también protección contra sus enemigos. Al leer la Biblia antes de dormir, estamos encendiendo esa misma columna de fuego en nuestra vida, declarando que nuestras noches están en las manos de un Dios que nunca duerme y siempre vela por nosotros. Las historias de protección divina en la Biblia no solo nos inspiran, sino que nos enseñan un principio poderoso. La seguridad que necesitamos no proviene de lo que hacemos, sino de quién es Dios. En el relato de Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones, no fue su fuerza o sabiduría la que lo protegió, sino su confianza en Dios. Esa misma protección está disponible para nosotros cuando buscamos su presencia antes de dormir. La lectura de la Biblia en esos momentos se convierte en un acto de fe que nos conecta con el Dios que cierra las bocas de los leones y que guarda nuestra alma en perfecta paz. Pero la protección espiritual no es solo algo que recibimos, es algo que creamos al llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios. Al finalizar el día con su palabra, estamos estableciendo un escudo contra las mentiras y los ataques que el enemigo intenta lanzar en la quietud de la noche. Es en este tiempo que recordamos que no estamos solos, que somos parte de un reino que no tiene fin y que estamos rodeados por un ejército celestial que pelea nuestras batallas. La noche, aunque a menudo asociada con incertidumbre y temor, también puede ser un tiempo de revelación y fortaleza. Los pastores en el campo, en la noche del nacimiento de Jesús, fueron testigos de un evento que cambió la historia del mundo. En la oscuridad, la gloria de Dios se manifestó, trayendo un mensaje de paz y esperanza. Del mismo modo, cuando elegimos terminar nuestro día con la lectura de la Biblia, permitimos que esa gloria entre en nuestra noche, trayendo luz a nuestras circunstancias y paz a nuestros corazones. Hay algo profundamente transformador en el acto de terminar el día con la palabra de Dios. No es solo un hábito, es una declaración de fe. Es decirle al mundo y a nosotros mismos que nuestra seguridad no está en nuestras fuerzas, sino en su fidelidad. La lectura de la Biblia antes de dormir no solo afecta cómo descansamos, sino también cómo despertamos. Es un acto que prepara nuestra alma para enfrentar el nuevo día con una perspectiva renovada, sabiendo que independientemente de los desafíos, estamos bajo la protección de un Dios que nunca falla. Algunos podrían preguntarse si este tiempo de lectura realmente hace una diferencia. La respuesta está en la experiencia de aquellos que han hecho de este hábito una prioridad. Hay testimonios de personas que, al enfrentarse a los momentos más oscuros de su vida, encontraron fuerza y dirección al leer la Biblia antes de dormir.
Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, su perspectiva lo hizo, y con ello, su capacidad para enfrentar los desafíos. Este no es solo un efecto psicológico, es la obra del Espíritu Santo que actúa a través de la palabra, renovando la mente y fortaleciendo el espíritu. La protección que viene de Dios no es solo para nosotros, sino también para aquellos que amamos. Al leer la Biblia antes de dormir, no solo estamos recibiendo paz para nuestro corazón, sino que estamos intercediendo por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras generaciones futuras. Es en este tiempo que declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas y las de quienes nos rodean, confiando en que su palabra nunca vuelve vacía. La Biblia nos enseña que la noche no es solo un tiempo para descansar, sino un tiempo para prepararnos. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos recuerda la importancia de estar listos, de mantener nuestras lámparas llenas de aceite y de estar atentos a su venida. Leer la Biblia antes de dormir es una manera de mantener nuestra lámpara encendida, de asegurarnos de que estamos vigilantes y preparados, no solo para los desafíos del día siguiente, sino para el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y activa, y su impacto no se limita al momento en que la leemos. Al meditar en ella antes de dormir, estamos sembrando semillas que darán fruto en el momento adecuado. Cada versículo leído, cada verdad recordada, se convierte en una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y guiarnos en su propósito. Este hábito no solo transforma nuestras noches, sino nuestras vidas, llevándonos a un nivel más profundo de comunión con Él. Las noches pueden ser un tiempo de vulnerabilidad, pero también son un tiempo de oportunidad. Al elegir leer la Biblia antes de dormir, estamos declarando que nuestras noches no serán gobernadas por el miedo, sino por la fe. Estamos permitiendo que la luz de su palabra disipe las sombras, trayendo claridad, paz y dirección. Este es el poder de la palabra de Dios, transformar incluso los momentos más oscuros en un tiempo de revelación y esperanza. No, la invitación está abierta. Cada noche tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de encontrar refugio en su palabra y de experimentar la protección que solo Él puede ofrecer. ¿Estás dispuesto a aceptar esta invitación? ¿A permitir que la Biblia se convierta en tu escudo y tu fortaleza al final de cada día? El momento en el que nos preparamos para descansar tiene un significado especial. Es un tiempo en el que las distracciones comienzan a desvanecerse y el alma busca algo que le dé sustento y esperanza para enfrentar el día siguiente. Leer la Biblia antes de dormir no es solo un acto espiritual, es una manera de cimentar nuestra fe y renovar nuestra esperanza, recordando las promesas de un Dios que nunca falla. Hay algo profundamente transformador en meditar en las palabras que Dios nos ha dado, especialmente al finalizar el día. Es un tiempo para reflexionar en su fidelidad, incluso cuando los retos parecen superar nuestras fuerzas. En Hebreos 11 se nos habla de aquellos que caminaron en fe, que enfrentaron lo imposible confiando en la certeza de lo que no se ve. Cada vez que abrimos la Biblia en este momento tan íntimo, estamos caminando con esa misma fe, fortaleciendo nuestra y la duda por una certeza inquebrantable. El acto de leer la Biblia antes de dormir es un recordatorio tangible de que no estamos solos. Es en ese espacio de calma que recordamos que Dios está presente, obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Este hábito también nos permite reflexionar en las pequeñas y grandes bendiciones del día, reconociendo que su gracia ha estado con nosotros en cada momento. Al hacerlo, nuestra gratitud se fortalece y con ella nuestra fe. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la esperanza y la fe van de la mano. No es una casualidad que muchos de los relatos bíblicos más poderosos se centren en personas que, a pesar de las circunstancias adversas, eligieron confiar en las promesas de Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe,
esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Aunque las circunstancias parecían contradecir esa promesa, Abraham creyó y su esperanza fue renovada por la palabra que Dios le había dado. Leer la Biblia al final del día nos coloca en esa misma posición, recordándonos que aunque el mundo pueda parecer incierto, las promesas de Dios son inmutables. El impacto de este hábito no se limita a lo espiritual, también afecta cómo vemos nuestras circunstancias. Cuando terminamos el día meditando en las promesas de Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo que parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Los problemas que parecían abrumadores se reducen en comparación con su grandeza. Este cambio de perspectiva no ocurre por casualidad. Es el resultado de permitir que la palabra de Dios moldee nuestra manera de pensar y nos lleve a descansar en su fidelidad. La Biblia no es solo un libro, es una colección viva de verdades eternas, diseñadas para transformar nuestras vidas. Cada promesa que encontramos en ella tiene el poder de renovar nuestra esperanza, de recordarnos que estamos conectados a un Dios que es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Leerla antes de dormir no es un acto pasivo, es un acto de fe, un recordatorio de que nuestras vidas están sostenidas por un Dios que nunca cambia. Este tiempo especial no solo nos prepara para descansar, sino que también nos equipa para enfrentar el día siguiente con valentía y determinación. Al meditar en las Escrituras, encontramos fuerzas que no vienen de nosotros mismos, sino de Dios. Es en estos momentos que entendemos que nuestra esperanza no está basada en nuestras capacidades, sino en su poder. Al finalizar el día con la Biblia, estamos renovando nuestra mente, recordando que el mismo Dios que fue fiel ayer lo será hoy y mañana. El hábito de leer la Biblia antes de dormir tiene un impacto acumulativo. Cada noche que dedicamos a meditar en la palabra es una semilla que estamos sembrando, confiando en que dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Estas semillas de esperanza y fe no solo transforman nuestra vida, sino que también nos permiten ser un canal de bendición para los demás. Nuestra esperanza no solo nos sostiene, sino que inspira a otros a buscar a Dios y a confiar en su plan para sus vidas. Los salmistas sabían que la esperanza en Dios es inquebrantable. En repetidas ocasiones encontramos palabras como espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Estas palabras no son solo un mandato, son una promesa de que la esperanza en Dios nunca decepciona. Cuando terminamos nuestro día con la Biblia, estamos haciendo eco de estas palabras, declarando que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que está por encima de todo. Este hábito también nos lleva a una relación más profunda con Dios. No se trata solo de leer por leer, sino de buscar su presencia, de encontrar consuelo en su palabra y de permitir que esas verdades nos transformen desde adentro. Al finalizar el día de esta manera, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él, permitiéndole renovar nuestra fe y nuestra esperanza en cada momento. Cada noche es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios, para recordar sus promesas y para renovar nuestra esperanza en su plan perfecto. Este tiempo en la palabra no solo nos da la paz que necesitamos para descansar, sino que también nos prepara para enfrentar el nuevo día con una fe renovada y una esperanza inquebrantable. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, nuestra esperanza en Dios nos sostiene y nos guía. El poder de leer la Biblia antes de dormir no se limita a nuestras emociones, afecta cada aspecto de nuestra vida. Es un recordatorio constante de que aunque el mundo pueda parecer caótico, nuestra esperanza está firmemente anclada en la fidelidad de Dios. Este acto de fe, repetido noche tras noche, transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestra relación con Dios y nos permite caminar en su propósito con confianza y esperanza renovada.
¿Estás listo para hacer de este hábito una prioridad en tu vida, permitiendo que la palabra de Dios renueve tu esperanza y transforme tus noches en un tiempo de paz y fe inquebrantables? Terminar el día con la lectura de la Biblia no es un acto ordinario, es un encuentro transformador con el Creador, que no solo renueva nuestra mente, sino que también moldea nuestro carácter de maneras que quizá no comprendamos al principio, pero que dejan una marca eterna. Es en esos momentos, cuando el mundo parece en calma y nuestra alma busca dirección, que la palabra de Dios actúa como un martillo que suavemente talla las imperfecciones de nuestro ser, recordándonos que cada noche es una nueva oportunidad para ser más como Él. La transformación que la Biblia produce en nuestras vidas no es instantánea, ni es un evento único. Es un proceso continuo, como el alfarero que cuidadosamente moldea el barro hasta que toma la forma deseada. Cada vez que abrimos la Escritura, especialmente antes de dormir, estamos permitiendo que Dios sea ese alfarero en nuestra vida. Nos entregamos a sus manos, dejando que su palabra trabaje en nuestro interior, revelando áreas que necesitan ser pulidas y fortaleciendo aquello que ya refleja su gloria. En el relato de Gedeón encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios transforma a quienes están dispuestos a escuchar su voz. Gedeón era un hombre lleno de temores, escondido del enemigo, pero cuando Dios habló, su perspectiva cambió. Aunque sus circunstancias externas seguían siendo las mismas, algo dentro de él fue transformado. Pasó de ser un hombre temeroso a un líder valiente, no por su propia fuerza, sino porque confió en la promesa y la dirección de Dios. Leer la Biblia antes de dormir nos coloca en esa misma posición, permitiendo que la verdad de Dios reescriba las narrativas de temor o inseguridad que a menudo llevamos a la cama. Este hábito no solo tiene el poder de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo percibimos a los demás. Al permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, comenzamos a ver a las personas a través de los ojos de su amor y gracia. Nuestras interacciones cambian, nuestras palabras se llenan de vida y nuestras acciones reflejan la bondad de aquel que obra en nosotros. Esto no ocurre por casualidad, es el resultado de permitir que la Biblia transforme nuestro carácter de manera diaria y constante. La transformación diaria que trae la lectura bíblica no siempre es visible al principio, pero es profunda y duradera. Cada versículo leído, cada verdad meditada, actúa como una semilla plantada en terreno fértil, esperando el momento perfecto para dar fruto. A veces, ese fruto se manifiesta en nuestra forma de enfrentar las dificultades. Otras veces, en nuestra capacidad de perdonar, de amar o de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Este proceso es un recordatorio constante de que Dios siempre está obrando, incluso en las áreas de nuestra vida que parecen estancadas. En la historia de Pedro vemos cómo Jesús, a través de su palabra, transformó a un pescador impulsivo en un líder espiritual cuyo impacto aún resuena hoy. Pero esta transformación no fue instantánea. Fue el resultado de encuentros constantes con Jesús, de escuchar su voz y de permitir que su presencia moldeara cada aspecto de su vida. Del mismo modo, cuando terminamos el día con la Biblia, estamos entrando en un espacio donde Dios puede trabajar en nosotros, no solo para cambiar lo que hacemos, sino para transformar quiénes somos. Este hábito no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Nos recuerda que no somos definidos por nuestros fracasos o por nuestras circunstancias, sino por lo que Dios dice de nosotros. Cada promesa leída, cada verdad recordada, nos ancla en nuestra identidad como hijos de Dios, renovando nuestra confianza en su amor y su propósito para nuestras vidas. Leer la Biblia antes de dormir no es solo un acto de devoción, es una declaración de fe en un Dios que tiene el poder de transformar nuestras noches más oscuras en un preludio de su gloria.
La transformación que ocurre al meditar en las Escrituras también nos prepara para enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. Lo que antes parecía imposible, ahora se ve como una oportunidad para que Dios muestre su poder. Las circunstancias que solían generar temor se convierten en un escenario para la fe. Este cambio de perspectiva no es un proceso automático, es el resultado de una mente y un corazón que han sido renovados por la palabra de Dios. En cada página de la Biblia encontramos relatos de personas comunes cuyas vidas fueron transformadas al escuchar la voz de Dios. Desde Abraham hasta Ruth, desde David hasta María, todos ellos experimentaron cambios profundos al permitir que la verdad de Dios moldeara sus decisiones, sus pensamientos y su carácter. Este patrón no ha cambiado. Cada noche que terminamos con la lectura de la Biblia, estamos participando en ese mismo proceso de transformación, permitiendo que su Espíritu obre en nosotros de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Este hábito constante también nos recuerda que la transformación no es un esfuerzo individual, no es algo que logramos por nuestras propias fuerzas, sino algo que Dios hace en nosotros a medida que nos rendimos a su palabra. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esta verdad no solo nos recuerda nuestra dependencia de Él, sino también la promesa de que cuando permanecemos en Él, nuestras vidas darán fruto. Leer la Biblia antes de dormir es una manera de permanecer en Él, de conectar nuestro corazón con el suyo y de permitir que su poder transforme cada área de nuestra vida. El impacto de este hábito va más allá de lo personal. Cuando somos transformados por la palabra de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su amor y su poder. Las personas a nuestro alrededor comienzan a notar los cambios, no porque estemos haciendo algo extraordinario, sino porque estamos reflejando a un Dios extraordinario. Esta es la esencia de la transformación espiritual. Permitir que Dios obre en nosotros de tal manera que su luz brille a través de nosotros, impactando a quienes nos rodean. Cada noche es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para ser transformados por su verdad y para permitir que su Espíritu moldee nuestro carácter. Al aceptar esta invitación, no solo estamos renovando nuestra mente, sino también alineando nuestras vidas con su propósito eterno. ¿Estás dispuesto a permitir que la Biblia transforme tus noches y con ello tu vida entera? El momento en que el día llega a su fin y el silencio llena el espacio, nuestra mente se vuelve un lugar de reflexiones profundas. Es en esa tranquilidad que la lectura de la Biblia antes de dormir se convierte en algo más que un acto devocional. Es un puente que conecta nuestras almas con lo eterno. Cada palabra, cada versículo resuena con una paz que no se encuentra en otro lugar, porque en ella encontramos la voz de Dios, susurrando verdad a nuestro corazón y trayendo calma a nuestras inquietudes. La Biblia no solo es un libro para leer, es una invitación para encontrarse con Dios de una manera íntima y transformadora. Cuando la abrimos antes de dormir, estamos haciendo algo más que cerrar el día. Estamos entregándole nuestras preocupaciones y dejando que su presencia nos prepare para un descanso lleno de propósito. En ese acto sencillo, reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero que su poder es infinito. La Biblia se convierte entonces en un refugio, un lugar donde lo terrenal se encuentra con lo divino y donde nuestras almas encuentran descanso verdadero. Hay algo profundamente significativo en terminar el día con la palabra de Dios. Es como si su luz atravesara la oscuridad de nuestros pensamientos, iluminando áreas que necesitan su toque sanador. Al meditar en las Escrituras, nuestras ansiedades pierden su poder y nuestra fe encuentra un terreno firme donde apoyarse. Este tiempo especial no es solo para reflexionar sobre el día que termina, sino para llenarnos de esperanza para el día que está por venir. Es un recordatorio constante de que, aunque nuestras fuerzas puedan fallar, su fidelidad permanece inquebrantable. Las noches en la Biblia tienen un simbolismo poderoso. En el relato de Jacob,
una noche de lucha se transformó en una experiencia de encuentro divino. Mientras luchaba con el ángel, Jacob recibió una bendición que cambiaría el curso de su vida. Así también, cada vez que terminamos nuestro día en la palabra, estamos entrando en un espacio donde Dios puede obrar en nosotros, transformando nuestras luchas internas en oportunidades para experimentar su gracia y su dirección. Leer la Biblia antes de dormir no solo nos da paz, sino que nos fortalece para enfrentar el futuro con una perspectiva renovada. Cada promesa recordada, cada verdad meditada, se convierte en una herramienta que Dios usa para preparar nuestro espíritu. Este tiempo de quietud y comunión con Él es como un susurro en medio de la tormenta, un recordatorio de que su voz es más poderosa que cualquier otra cosa que podamos enfrentar. La transformación que ocurre cuando terminamos el día en la palabra no es visible de inmediato, pero es profunda y duradera. Es en ese tiempo especial que nuestras mentes son renovadas, nuestras prioridades se ajustan y nuestro espíritu encuentra consuelo en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Leer la Biblia antes de dormir es una declaración de fe en un Dios que nunca deja de actuar, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Este hábito también nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Al terminar el día con la Biblia, estamos recordando que nuestras circunstancias no tienen la última palabra, sino que es Dios quien tiene el control. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, nuestras preocupaciones comienzan a desvanecerse a medida que su verdad llena nuestro corazón. Este es el poder de la palabra: transformar lo ordinario en algo extraordinario, permitiéndonos ver nuestra vida desde la perspectiva de su amor y su propósito eterno. La Biblia es más que un libro, es una carta de amor de Dios para nosotros. Cada noche que la leemos, estamos permitiendo que esa verdad moldee nuestro corazón y nos prepare para caminar en su propósito. Es un acto de fe que declara que confiamos en su plan, incluso cuando nuestras circunstancias no tienen sentido. Este tiempo de comunión con Dios es una oportunidad para recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos con su palabra y fortaleciendo nuestra fe. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que, al buscar a Dios en momentos de quietud, experimentaron una transformación profunda. David, a menudo en medio de sus pruebas más difíciles, buscaba consuelo y dirección en la presencia de Dios. Sus salmos son un reflejo de esa búsqueda constante, un testimonio de cómo la palabra de Dios puede calmar el alma más atribulada y renovar la esperanza en medio de la adversidad. Este mismo poder está disponible para nosotros cada vez que abrimos la Biblia, especialmente antes de dormir, cuando nuestras almas están más receptivas a su voz. Cada noche es una oportunidad para acercarnos a Dios, para reflexionar en su fidelidad y para encontrar en su palabra la guía que necesitamos para el día siguiente. Este hábito no solo transforma nuestras noches, sino nuestras vidas, llevándonos a un lugar de paz y propósito que solo se encuentra en su presencia. Responderás al llamado de terminar tu día con la palabra de Dios, permitiendo que su verdad renueve tu mente, fortalezca tu espíritu y transforme tus noches en un tiempo de comunión con lo eterno. Terminar el día con la Biblia en las manos es más que una práctica espiritual. Es un acto de fe que transforma nuestras noches en momentos sagrados y nuestras vidas en un reflejo de su propósito. En cada página encontramos promesas, dirección y la seguridad de que no enfrentamos solos los desafíos de la vida. Leer la Biblia antes de dormir nos recuerda que no somos prisioneros de las circunstancias, sino hijos de un Dios que está presente incluso en los momentos más oscuros. Este hábito es una declaración de confianza, una manera de afirmar que nuestra esperanza está puesta en su fidelidad. La noche tiene una forma de amplificar nuestras preocupaciones, pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad cuando la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio. La Biblia no es solo un libro,
Es un recordatorio vivo de que aunque nuestras fuerzas puedan fallar, su amor y su poder son inagotables. Cuando elegimos terminar el día leyendo su palabra, estamos abriendo la puerta para que su paz inunde nuestro corazón y su verdad renueve nuestra mente. Es en este espacio de quietud que nuestras almas encuentran descanso y somos fortalecidos para enfrentar lo que venga. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo la lectura de la Biblia antes de dormir actúa como una guía para la paz interior, un medio para renovar nuestra mente, un vehículo para conectar con Dios y una cobertura de protección espiritual. Hemos visto cómo este hábito refuerza nuestra fe y esperanza, moldeando nuestro carácter y preparándonos para caminar en su propósito. Ahora, al concluir, reflexionamos sobre el impacto profundo y duradero que esta práctica tiene en nuestra vida cotidiana y en nuestra relación con Dios. La palabra de Dios no solo nos consuela, sino que nos equipa. Cada versículo leído es una herramienta espiritual que nos prepara para las batallas de la vida, un recordatorio de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Al leer la Biblia antes de dormir, estamos fortaleciendo nuestra armadura espiritual, asegurándonos de que estamos listos para enfrentar cualquier desafío con fe y valentía. Este hábito no solo transforma nuestras noches, sino también nuestra perspectiva, enseñándonos a ver nuestras circunstancias a través del lente de su verdad. Es importante recordar que este tiempo en la palabra no se trata solo de recibir, sino también de rendirnos. Al meditar en las Escrituras estamos entregando nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestras luchas a aquel que tiene el control. En ese acto de entrega encontramos una paz que trasciende nuestro entendimiento, una seguridad de que estamos en las manos de un Dios que es soberano y bueno. Cada noche que dedicamos a la lectura bíblica, estamos reafirmando nuestra dependencia de Él y permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros, moldeándonos a su imagen. En los relatos bíblicos encontramos ejemplos de cómo el encuentro con Dios transforma vidas. Moisés, David, Ruth, Pedro, cada uno de ellos experimentó un cambio profundo al estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. De la misma manera, cada vez que abrimos la Biblia, especialmente antes de dormir, estamos entrando en un espacio donde Dios puede hablar a nuestro corazón, trayendo claridad, dirección y esperanza. Este tiempo especial no solo afecta cómo dormimos, sino también cómo vivimos, llevándonos a caminar en su propósito con una confianza renovada. Este hábito también nos ayuda a recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas o por las circunstancias que enfrentamos, sino por lo que Dios dice de nosotros. Leer la Biblia antes de dormir nos ancla en la verdad de que somos amados, escogidos y llamados por Él. Es un recordatorio constante de que, aunque el mundo pueda ser incierto, nuestra posición en Cristo es firme e inquebrantable. La transformación que ocurre al meditar en las Escrituras no siempre es visible de inmediato, pero es profunda y duradera. Cada noche que dedicamos a la lectura bíblica es una inversión en nuestro crecimiento espiritual, una semilla plantada en terreno fértil que dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Este proceso de transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, permitiéndonos ser un reflejo del amor y la verdad de Dios en nuestras relaciones y en nuestras acciones. Cuando elegimos terminar el día con la Biblia, estamos haciendo algo más que cumplir con un hábito. Estamos entrando en un espacio de comunión con lo divino. Es un tiempo para escuchar su voz, para recibir su paz y para ser renovados por su Espíritu. Este acto de fe no solo transforma nuestras noches, sino también nuestra vida entera, llevándonos a un lugar de mayor intimidad con Dios y de mayor confianza en su plan. El poder de leer la Biblia antes de dormir no radica solo en lo que hacemos, sino en lo que Dios hace a través de ese tiempo. Es su palabra la que nos transforma, su Espíritu el que nos guía y su amor el que nos sostiene. Al finalizar el día en comunión con Él,
Estamos declarando que nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en su fidelidad. Este hábito es una manera de recordar que, aunque el mundo cambie, su palabra permanece para siempre, siendo un ancla para nuestra alma y una lámpara para nuestro camino. Cada noche es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios, para reflexionar en su fidelidad y para permitir que su verdad transforme nuestras vidas. Este tiempo en la palabra no solo nos prepara para descansar, sino también para vivir de una manera que refleje su amor y su propósito. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que su presencia está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y fortaleciéndonos en todo momento. La invitación está abierta. Cada noche tenemos la oportunidad de terminar el día en la presencia de Dios, de ser renovados por su palabra y de experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Responderás a este llamado? ¿Harás de este hábito una prioridad en tu vida, permitiendo que la Biblia transforme no solo tus noches, sino tu relación con Dios y tu perspectiva hacia la vida? El impacto de este sencillo acto es profundo y eterno. No importa cuán caótico haya sido tu día, no importa cuán incierto parezca el mañana, la palabra de Dios tiene el poder de traer claridad, esperanza y dirección. Al leerla antes de dormir, estás eligiendo terminar el día en su presencia, confiando en que Él está obrando en todas las cosas para tu bien. Es un acto de fe que declara que, aunque las circunstancias puedan ser inciertas, su amor y su fidelidad nunca fallan. ¿Estás listo para permitir que este hábito transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a terminar cada día con la Biblia en las manos y su verdad en tu corazón, permitiendo que su paz y su propósito llenen cada rincón de tu ser? Si decides hacerlo, no solo experimentarás un descanso más profundo, sino una vida más plena, marcada por la presencia de un Dios que te ama y que tiene un plan perfecto para ti.